Hola, hola, ¿puedes pagar? Préndele. Aló. Aló, aló. Buenos días, mis hermanos. Gracias al Señor que nos hemos podido dar un momento aquí de reunión, la iglesia del Señor, para poder alabarle, pero también para podernos alimentar de su palabra. En esta mañana yo quiero tratar el tema sobre la ciencia y tecnología, el arte del engaño. Un esquema de estudio desde una perspectiva tanto bíblica como teológica. Y para ello quiero tomar como texto base de la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 10, el verso 5, donde dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En este sentido, mis hermanos, la ciencia y la tecnología son dones que emergen en un mundo creado en orden y con sentido. Y nos permite no solo comprender lo que son los procesos, sino también la sanidad, sanar enfermedades, cultivar las tierras y organizar la vida en común. En este sentido, dentro de este marco, la investigación rigurosa y la innovación puede ser expresiones de una mayordomía responsable por parte de los seres humanos y mayormente de nosotros como cristianos. Ahora, por medio de ello podemos explorar la creación de Dios, emplear sus frutos para el bien y para el prójimo. Todos estamos de acuerdo en ese sentido de que en este aspecto la ciencia y la tecnología es una bendición y es un don de Dios. Sin embargo, en un mundo marcado por la caída, en un mundo marcado por el pecado, esos mismos dones pueden torcerse en el arte del engaño. No porque el método científico sea malo o la herramienta sea malos en sí mismo, sino porque el corazón humano, dice la Biblia, es malo y perverso desde su juventud. Génesis capítulo 8, el verso 21. Y los poderes que lo asedian pueden convertir el conocimiento en altivez, pueden convertir la tecnología en idolatría y el progreso en una coartada para justificar lo injustificable. La Biblia nos advierte que la mentira no solo lo habita en un discurso explícito de un político o de un religioso, sino que también estas narrativas culturales que se visten de neutralidad, de eficiencia, de tecnología y utilidad digital. Sin embargo, se esconde también formas de engaños sutiles, datos manipulados, promesas tecnosalvicias, algoritmos que maximizan la emoción por encima de la verdad, marcos legales que llaman bien a lo que daña. La altivez intelectual, por otra parte, convierte la obra de manos humanas en referencia última. Si lo podemos hacer, debemos hacerlo. Y el resultado de todo ello puede ser la fascinación sin discernimiento, la atención capturada, una conciencia adormecida y comunidades reconfiguradas por métricas de rendimientos antes que la caridad, la verdad y la misericordia. Frente a esto, 2 Corintios 10:5 ofrece una brújula espiritual e intelectual para derribar estos argumentos y desvelar lo que se esconde detrás de tanta maravilla y tanta belleza y tanta tecnología. No se trata de un antisemitismo, no se trata de un antiintelectualismo, es someter toda pretensión de conocimiento, incluida la ciencia y la tecnología, al examen de la verdad y la revelación de la palabra de Dios. Llevar cautivo todo pensamiento no significa renunciar a pensar, significa que debemos pensar críticamente, con humildad, con evidencia, con amor al prójimo y obediencia a Cristo. Esta introducción pone 3 convicciones de guía para poder en nosotros conocer. Primero, una afirmación creacional. En este sentido, la ciencia y la tecnología son ordenadas por Dios. Son buenas cuando precisamente sirven a la vida, sirven al prójimo, sirven a la justicia y sirven a la verdad. Segundo, el discernimiento de la caída.
Toda promesa de progreso que ignore el pecado, maquilla la mentira o sacrifica al débil. Esto es altivez y debe ser derribada, debe ser denunciada y debe ser reprendida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tercero, la esperanza redentora. El conocimiento encuentra su plenitud precisamente cuando se orienta todo hacia el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Allí la investigación se vuelve vocación. Ahí la tecnología es una ciencia que edifica y el servicio precisamente por medios digitales tiende a llevar la palabra de Dios como lo estamos haciendo en este momento por medios digitales, poder compartir la palabra del Señor, poder denunciar el pecado que hoy en día se muestra como algo inocente, como algo práctico, como algo que debemos dar un like, como algo que debemos ocupar de nuestro tiempo precisamente para desviarnos de ese momento de comunión con Dios. En suma, el arte del engaño no es inevitable, pero sí es real y activo y lo estamos viviendo ahora y en este momento. El llamado a una mente cautivada por Cristo, capaz de usar la ciencia y la tecnología con sabiduría, desenmascarar la idolatría y participar en la verdadera misión que nos libera, porque Jesús dijo que Él realmente nos libera del pecado, de la opresión y del maligno. Pero para tener una visión un poquito más clara, vayámonos a los conceptos clave que nos lleva en esta mañana a precisamente hablar de estos temas. La palabra en hebreo engaño, desde el punto de vista bíblico, en el hebreo quiere decir ramá o mirmá, que traducido a nuestro idioma significa fraude, astucia. Hay otra palabra también en hebreo que es sheker, que quiere decir mentira. Ahora, la astucia en la Biblia puede significar una sabiduría práctica, porque no todo podemos demonizarlo. La astucia, hay dos tipos de astucia. La astucia que la palabra de Dios nos enseña significa una sabiduría práctica y una capacidad de discernimiento para el bien. Por ejemplo, en Mateo capítulo 10, verso 16, el Señor Jesús enseña a sus discípulos que debemos hacer como astuta como la serpiente, pero sencillo y humilde como una paloma. Es decir, todo esto que nosotros encontramos en esta vida y que viene a disposición de Dios permitido, podemos usarlo para hacer el bien, podemos usarlo para edificar nuestra vida y mejorar nuestra condición. Pero asimismo, podemos ver que esto también puede referirse a la inteligencia utilizada con fines egoístas y engañosos, como es el caso de la serpiente en Génesis capítulo 3, a la que nosotros podemos hacer alusión cuando Satanás le hace el engaño precisamente que ellos van a conocer lo que es la ciencia, el conocimiento, lo bueno y lo malo, y que serían casi parecidos a Dios. Estas mismas palabras son muy seductoras porque hoy en día la ciencia y la tecnología promete catapultar al ser humano hacia un nivel casi de Dios mismo, con conocimientos muy especiales. Imaginémonos que hace no mucho salió la noticia y exploraba este evento del Neurolink. ¿Cuántos conocen lo que es el Neurolink? ¿Nadie? Bueno, el Neurolink es un dispositivo, un chip, que se lo introduce aquí en la cabeza y sus conexiones tienen ramificaciones que se conectan con el sistema neuronal. ¿Qué es lo que hace este chip? Sencillamente, una persona, por ejemplo, que es paralítica o tiene un problema de poder mover sus manos, con su mente puede manejar un sistema digital. Puede mover las letras, escribir sin necesidad de usar las manos. Y no solo eso, sino que esta tecnología promete ser mejorada de tal manera que ya no necesitas tanta investigación, porque como es un chip conectada al Wi-Fi directamente, puedes sustraer en tu cerebro todo el conocimiento que se encuentra en la nube. De tal manera que no se necesita mayor aplicación, estos aparatos, sino que llegará un día en que no habrá necesidad de nada de esto, sino que todo estará en nuestra mente codificado en un chip. Y eso, hermano, es la marca de la bestia. La Biblia ya no nos predijo
hace más de 2000 años atrás. Pero eso se va a dar cuando sea obligatorio, porque al principio se lo van a dar como algo tecnológico maravilloso que no debemos perdernos. Gratuito. Después será obligatorio en las escuelas y los colegios como método para no estar llevando cuadernos, para no estar haciendo investigaciones directamente, sino que todo lo sustraemos y lo hacemos porque lo hacemos mentalmente. Entonces promete al hombre y al ser humano llevar a un nivel de igualdad con Dios, de omnisciente, de un conocimiento mucho más ampliado. Fue el mismo engaño y la misma mentira que utilizó Satanás, la serpiente, en Génesis capítulo 3, y seréis como dioses. O como Proverbios capítulo 10, que la palabra de Dios también menciona. Ahora, la clave está en el propósito y la moralidad detrás de esta acción astuta, que puede ser para prosperidad y la protección, o para malicia y engaño. Ahora, la palabra en el griego, plané, significa error, extravío. Y otra palabra que se utiliza en griego también en las escrituras es apate, que significa engaño, y pseudos, que significa falsedad. De hecho, en la Biblia, extraviar o extraviado se refiere a una persona que se ha desviado de los principios éticos morales propios del camino del Señor. Ha perdido su orientación espiritual o ha sido engañado a causa de pecado y de falsas enseñanzas y de tecnología que promete llevarnos a otro nivel superior a la que hasta ahora conocemos. En este sentido bíblico se distorsiona la verdad y la imagen con que Dios nos ha creado para que podamos nosotros estar delante de la presencia de Dios en santidad y en comunión eterna con Él. Entonces, la distorsión de la verdad nos aparta de Dios. Comúnmente está ligado al pecado y comúnmente está ligado a las falsas enseñanzas, a la idolatría y a la soberbia, conforme hemos mencionado en Génesis capítulo 3, Juan capítulo 8, el verso 44. Pero el mayor pecado que hoy en día está consumiendo al pueblo de Dios y a la iglesia, no se diga a la humanidad entera, porque no conocen a Dios. Pero la iglesia del Señor hoy en día ha sido engañado sutilmente por el maligno. ¿Cómo? A través de la tecno-idolatría del siglo XXI. Es una dinámica espiritual, cultural y neuropsicológica que nos está robando la relación, la comunión con Dios, y nos está robando precisamente la capacidad de obrar del Espíritu Santo para darnos capacidad de discernimiento de espíritu, de los dones del Espíritu, y nos está bloqueando la manifestación del Espíritu Santo hoy en día. Por eso es que hoy por hoy tenemos una iglesia apática, una iglesia que no conoce la unción o la acción del Espíritu Santo obrando en cada una de nuestras vidas y nuestros corazones. No se conoce esa cosa, pero sí conocemos mucho de lo que es manejar computadoras, de manejar al aire, y aún nosotros que siendo un poco desconocedores de tanta tecnología, porque nuestros hijos en esta actualidad, ellos nacieron con la tecnología en el brazo. En mi época no era así, ni siquiera existía, apenas se mencionaba algo. Para escribir ya no usaba estas lactos especiales donde se hace maravilla. En mi tiempo era un aparato que parecía una caja registradora grandota, y ahí uno se pasaba con la mano, los dedos, cada retiro, que a veces se entumecía de estar escribiendo y haciendo y pasando el informe. Ahora aquí se hace rápido. Es más, tanto ha avanzado la tecnología que ya muchas veces, si no quieres escribir, sencillamente háblale al aparato y la computadora te va escribiendo los datos y te va corrigiendo lo que tú quieras corregir. Hasta ese punto hemos llegado. Pero tenemos que denunciar el pecado, porque esto se levanta como una soberbia y altivez delante de la presencia de Dios, y necesitamos derrumbar todo falso argumento a través de este conocimiento y a través de esta ciencia, que si bien no es malo, está provocando que el ser humano, reemplazando la presencia de Dios y de Cristo en nuestra vida con la presencia de tiempo en tecnología. Pero ¿qué es la idolatría o qué consideramos idolatría? La idolatría significa adoración a ídolos. Hoy en día la idolatría sigue siendo una herramienta poderosa
que el diablo utiliza para alejarnos de Dios. Y los ídolos pueden representarse de muchas formas, de muchas maneras, como los placeres de este mundo, el deseo, el amor al dinero, o el deseo solamente a la educación enfocada a una preparación o a un tipo de profesión que no es malo, pero cuando dejas a Cristo de lado en tu vida, entonces se convierte en un ídolo. Todo aquello que la gente considera más importante que Dios o que puede desviar nuestra atención de Dios se convierte en un ídolo. Jesús mismo lo dijo: si aún tu padre o tu madre es más importante en tu vida que yo, entonces no puedes ser mi discípulo. Amén, hermanos. Amén. Ahora, al igual que en la historia del Antiguo Testamento, el becerro de oro es atractivo para conceder bienestar, fama y fortuna, siendo objeto de tu tiempo y de tu espacio en adoración. Ahora, en la era moderna, la tecnología es el becerro de oro que está ocupando el centro de nuestra atención, con promesas de recompensas digitales, aprobación y mega conocimiento. Cuando las cosas de esta tierra se vuelven grandes para ti o para mí y nos alejan nuestra mente y nuestro corazón de escuchar la voz del Espíritu Santo para orientarnos y edificar nuestra vida en crecimiento espiritual, entonces eso es idolatría disfrazado de tecnología. Ahora, la tecnoidolatría podemos ver que no es un término bíblico. Tú no vas a encontrar en la Biblia algo que hable sobre tecnoidolatría, y esto es lo que lo hace más peligroso, porque no encuentras esta frase de tecnoidolatría, porque es una frase muy moderna, pero el concepto de adorar es algo que no es de Dios y que aborda pasajes como por ejemplo Éxodo capítulo 20, el verso 4, el verso 5, donde se prohíbe no solo la fabricación, sino la adoración a ídolos. En Isaías capítulo 44, del verso 9 al 20, describe la vanidad de los ídolos y la ceguera de quienes los fabrican, porque precisamente no solo cogen la madera, hacen leña, ponen fuego para poderse proteger del clima, del exceso de frío, y cogen y el sobrante lo ponen para la leña y hacen su comida, sino que esa misma leña que queda después de usar todos estos elementos en bien, lo utilizan para formar una imagen, un ídolo a quien pasar su tiempo adorando y pidiéndole y diciéndole: tú eres mi Dios. Eso es lo que leemos en Isaías 44, 9, 20. Y los salmos, por ejemplo, en el capítulo 115, de versos 4, 8, compara los ídolos hechos por humanos con dioses falsos, inútiles, porque tienen ojos, tienen oídos, pero no oyen. Y semejante a ellos son los que le siguen y le adoran. En el Nuevo Testamento, en 1 Corintios capítulo 10, el verso 19 al 21, es clave y advierte que la participación de este tipo de idolatría esté vinculado directamente con demonios a través de prácticas idolátricas. En todas partes del mundo se ha evidenciado cuando las personas, y especialmente nuestros muchachos, nuestros jóvenes, pasan mucho tiempo a través de esta tecnología, terminan endemoniados. Y es que precisamente nosotros encontramos que dentro de esto, de lo que es las prácticas idolátricas, está un demonio precisamente detrás de cada imagen y de cada tecnología. El texto bíblico en conjunto critica la confianza en la tecnología o en la riqueza, en lugar de confiar en nuestro Dios, en nuestro Cristo de la gloria. Hoy no solemos ofrecer ya animales sacrificándolos en un templo como los becerros que hacían en la antigüedad, pero sí sacrificamos a través del sistema del becerro de oro, de la tecnología y la computación y de los sistemas digitales. Sacrificamos tiempo, sacrificamos lealtades, deseos y afectos puestos en aquello que ocupa el lugar de Dios. Eso es idolatría. Y es un gran pecado que la iglesia hoy en día ha caído sin darse cuenta, pero no hay cosa que el Espíritu Santo no revele para poder advertir a su pueblo de alejarse de tremendo pecado de idolatría. Pues el pueblo de Dios y quien ha leído la Biblia sabe
que Dios es un Dios fuerte, que Dios es un Dios celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que desprecian su palabra. Hoy no solemos ofrecer estas tipos de situaciones, pero la tecnología digital, siendo moderadamente neutra, sin embargo puede volverse un altar moderno cuando configura nuestros amores y prácticas en tecnologías adictivas que nos apartan de la común comunión con Dios. Encontramos expresiones en esta forma contemporánea de sacrificio al becerro de oro moderno. Están mediados por lo digital, por lo tecnológico. Es así precisamente que en el sacrificio, lo que se sacrifica frente al altar de esta tecnología son sacrificios de la atención y de la voluntad. Cuando las plataformas están diseñadas para captar la atención, convierte nuestro foco de inversión de tiempo en una ofrenda constante a las plataformas digitales en desmedro de lo que la palabra de Dios nos enseña. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Mateo capítulo 6, el verso 33. El efecto es la adicción, decadencia espiritual, que ya lo estamos viviendo en las comunidades cristianas, incapacidad de mantener un estado de silencio y de meditación con el Espíritu Santo y una pérdida de comunión por medio de la oración. Ahora, en otra parte, el culto a la imagen y al ego, que hace referencia a la idolatría del yo. Es la búsqueda compulsiva de aprobación métrica y visible como una fuente de identidad. ¿Cuántos likes y cuánto vemos que a veces las personas se pasan tomándose fotos en esta posición, en esta otra posición, aquí, acá y en todas formas, para que la gente que lo vea le dé un like y validar así precisamente su baja autoestima que tiene la persona? O muchas veces sin pensar estamos comiendo algo delicioso y tomamos una foto y le subimos a las redes sociales la comida deliciosa que estamos sirviendo en ese momento. Eso es una afrenta para el pobre, es una afrenta para el humilde, es una afrenta para muchas personas que en otros países no tienen ni siquiera para comer algo sano o una fruta para poder nutrir en algo su cuerpo. El hambre y la hambruna es una realidad y esto es una afrenta. Es por eso que estos medios, a pesar de que tienen su ventaja, sin embargo, mal usado, mal empleado, puede traer otro tipo de consecuencias, daños morales y espirituales en la vida de la persona. Vemos también la participación en contenido y en comunidades que son contrarias al reino. Se difunde odio, se difunde pornografía, se estafa a través de estos medios digitales, se producen desinformaciones sociales y políticas y se produce una violencia simbólica y también terror, porque cuando entras a una película siempre te van a advertir y la persona debe tener conciencia de esto, que te va a decir, esta película tiene algo de sexo implícito o explícito, contiene cierto grado de violencia, contiene malas palabras, es amoral y prohibido para menores de tal edad. O sea, ni siquiera te dice la edad en sí, si te dice 12 o 13 años o menos. Y el resto, porque el daño es general, no es solamente para determinado tipo de personas. Entonces, de esta manera se normaliza el mal, se normaliza el pecado y compartimos la mesa con valores que deshumanizan y provocan por medio de las neuronas espejo una actitud, conducta agresiva y poco amigable. ¿Cuántos han escuchado de lo que es la neurona espejo? Gracias. Los que estudiamos neurología en la universidad y nos hemos especializado en ciertas áreas de la neurología, conocemos que hay unas células neuronas que fueron descubiertas no hace mucho tiempo y le llaman células neuronales. Esas células neuronales copian lo que ven o lo que practican. De tal manera que esas células neuronales son muy utilizadas hoy en las terapias y también son utilizadas en el deporte. ¿Por qué? Porque hacen la repetición de lo que ven. Por ejemplo, estos señores hicieron un experimento con unos monos
y precisamente le ponían a alguna situación de recoger algún cacahuete o algo a dos monos. El uno recogía y lo cogía y lo llevaba a un lugar, y el otro, que no había tenido esa experiencia, solo vio lo que hacía ese mono, coger y subir esa escalera, y el mono repitió la misma acción que él no conocía, pero que vio en el otro mono. Cogió el cacahuete y subió la misma escalera. Entonces, esa repetición, que no es producto de un aprendizaje práctico, sino de una visión o percepción, es lo que le llaman neurona espejo. En el cerebro hay lo que nosotros llamamos aquí, cuando cogemos ¿cómo se llama? Algún tipo de estudio aquí, y lo copiamos y lo pegamos en otro lado. Más o menos algo hace el cerebro. Las neuronas espejo son copias de una realidad, ya sea que lo hayamos vivido o que lo estemos practicando. Por eso es que el estudio de estas neuronas espejo es importante en el deporte, porque aprenden y memorizan las fallas que ven en otros para uno corregirlos, en el fútbol, ciclismo, artes marciales, etcétera, etcétera. Entonces, eso es como más o menos para tener idea de lo que es la neurona espejos. Y esto precisamente, esto es lo que hace reproducir conductas agresivas y pocas amigables. A través de estos medios mal empleados, por supuesto, se mercantiliza el cuerpo y las relaciones. Hay una economía de sensualidad, cosificación y consumo de personas en productos. Efectos de ruptura, de pureza de corazón y de instrumentación del prójimo. Hoy más que nunca hay muchas personas que se están divorciando. Pero debemos entender que el divorcio es correcto cuando se basa en las normas de Dios y no en las normas del mundo, porque son egoístas y no tiene base alguna. Y hoy en día muchos hogares, aún cristianos, se están separando y se están divorciando precisamente porque están sumergidos en estos tipos de algoritmos, de esta forma de cómo controla su mente y su conducta. Y muchas veces uno dice, pero ¿por qué hice esto? Yo no quería hacer ello. Pero es que su mente está ya tan congestionada de la basura y la contaminación del mundo, que a veces nuestra conducta surge espontáneamente cuando no es nuestro proceder o nuestra manera de actuar. De esta forma, la tecnología se convierte como una mediadora de poder conductual. Manipulando el algoritmo, nos están vigilando, nos están prácticamente subordinando la verdad a la utilidad, y están manteniendo un control de nuestras personas. Porque hoy en día, cada día, ya la tecnología no solamente es cuestión de abrir y prender un botón. Hoy día te pide tu huella digital. Yo tengo mi aparato y tengo que lo prendo con huellas digitales. Pero también hoy día se está racionalizando con el algoritmo de la revisión del iris del ojo. De tal manera que mucha tecnología solo necesita de poner tu ojo para que todo esto se active normalmente. Entonces estamos llegando a una tecnología que más bien es una mediadora de poder, y este sincretismo digital mezcla la devoción cristiana con las espiritualidades esotéricas, supersticiones o energía de moda. El efecto es una doble lealtad incompatible con la copa del Señor y con las copas de los demonios. Entonces, el principio paulino no es que el objeto en sí, sino la comunión que establece estos medios digitales es lo que provoca el prejuicio espiritual. Usar la tecnología no es pecado, y dejémoslo en claro para que nadie va a decir que somos extremistas o que somos personas que no estamos de acuerdo con la realidad o con la tecnología. No, Señor. No estamos diciendo esto. Lo que estamos diciendo, y lo volvemos a repetir, el uso de la tecnología no es pecado. Participar en las prácticas que nos vinculan a poderes opuestos a Cristo sí lo es. Mateo capítulo 6, 33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Ahora, este mandato implica precisamente ordenar la vida bajo el señorío de Jesucristo, a la cual precisamente estos medios digitales compiten primeramente, vinculando los poderes que se oponen al Dios de la gloria. A continuación te voy a indicar algunas prácticas concretas que desordenan el corazón y nos apartan de la palabra de Dios. Primero, hay incompatibilidad en la mesa de Dios. Hay incompatibilidad en la mesa de Dios.
La Biblia dice, no podéis participar en la mesa del Señor y en la mesa de los demonios. Si uso digital nos aleja de la verdad de Dios, del amor al prójimo y la santidad, sencillamente no estamos comiendo en la mesa de Jesucristo. Estamos comiendo en la mesa de los demonios. Por eso Jesús dijo, no todo el que me dice el Señor, Señor, entrará en el reino del cielo, sino lo que hacen la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos, estuvimos comiendo junto a ti en la mesa. Y el Señor, ¿qué le va a decir? No os conozco, siervo malvado, le dice. Apártate de aquí. Y es que precisamente nosotros tenemos que saber que es incompatible andar o servir o amar a a dos dioses. No podemos amar a dos dioses. No podemos amar la riqueza y amar a las tecnologías que están demonetizadas con relación al amor de Jesucristo, a la transformación, a la vida nueva, a la santidad del cuerpo y la santidad del espíritu, la cual sin nadie verá al Señor sin su santidad. Si un uso digital nos aleja de esta verdad, del amor a Dios, al prójimo y la santidad, estamos precisamente comiendo en la mesa equivocada. Otro punto importante es la libertad con discernimiento. La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo lo puede hacer, pero no todo edifica. 1 Corintios capítulo 10, el verso 23. La segunda clave es, no es que no puedo, sino que si me forma en Cristo. ¿Qué es lo que me forma en Cristo? ¿Qué es lo que llena mi vida de Cristo? Los contenidos digitales, los likes, ¿qué me llena de Cristo? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que preguntarnos y conservar la libertad, porque la palabra de Dios dice que a libertad hemos sido llamados. No para un permiso para vivir conforme a los placeres de la carne, sino para vivir como siervo del Señor y honrarle al Señor con sacrificios vivos, con sacrificios de alabanza y de consagración en nuestro cuerpo. Entonces, el discernimiento práctico para el uso digital, ¿cómo podemos o qué podemos hacer para esto? Primero debemos hacer un examen precisamente para saber a qué me dedico los primeros y últimos minutos del día. ¿A quién ofrezco mi primera primicia de atención? El inicio de mi día, en día a día, ¿en qué lo dedico? ¿En la tecnología digital o en la oración? ¿Cuánto tiempo dedicamos en darle tiempo a estos sistemas digitales que no sea por estudio, por preparación o por investigación científica? ¿Cuánto tiempo dedicamos? Y compáralo. ¿Cuánto tiempo dedicas tú en la oración, en el estudio de la Biblia y la palabra de Dios? Y te darás cuenta en qué lado estás. Porque la palabra de Dios nos manda a que nosotros nos autoexaminemos para saber si aún estamos en la fe. Porque se puede dar el caso que de hace rato hemos sido invadidos en nuestra mente y en nuestros corazones, y aunque vamos a una iglesia, aunque cantamos, alabamos y bailamos en la iglesia, ¿de qué me sirve si mi corazón está lejos de Dios y los mandamientos del Señor son solo palabras en mi mente que no tienen relevancia en nuestra vida? Dios no nos ha llamado para ser perdedores. Dios no nos ha llamado para perdición, porque la palabra de Dios nos dice que Dios nos ha llamado para salvación, nos ha llamado para ser un pueblo especial, para ser sacerdotes de Dios y ministros del Señor. Dios no nos ha llamado para vivir un derrotero. Dios nos ha llamado para conquistar la tierra de los gigantes, del pecado, de la indolencia y de la mundanidad, y ser victoriosos, porque vamos a nosotros a poseer la tierra de Canaán, del reino de los cielos. Debemos practicar un ayuno digital, hacer pausas diarias, semanales, ordenar y reordenar nuestros deseos y superar lo que es el silencio y la meditación de la palabra de Dios. Debemos priorizar los conceptos espirituales, debemos priorizar nuestra relación con Dios y después los medios digitales. Debemos también analizar y poner reglas en nuestras comunidades, en nuestras casas, en nuestro hogar, sobre realizar cuentas con filtros, tener horarios específicos y contenido curado.
dispositivos fuera de la mesa de dormitorio. Muchas veces, y hoy en día cuando comencé a estudiar, analizaba, yo le decía, Señor, yo encuentro en este texto que dice que antes del arrebatamiento habían dos señales importantísimos para el pueblo de Dios, para que esté apercibido. El primero era que habría una apostasía espiritual. Y cuando habla de apostasía no habla de la gente impía, habla de la iglesia. El descuido en la palabra de Dios. Y segundo, la manifestación del hijo de pecado, el anticristo. La Biblia dice que muchos anticristos han venido en el mundo y en alguna parte ya está, dice la palabra de Dios, solo que hasta el momento hay quien lo retiene, es decir, el Espíritu Santo operando a través de la iglesia. Pero cuando se produzca la salida de la iglesia, o sea, lo que llamamos el rapto, vamos precisamente, hay ya vía libre para que el maligno se manifieste al mundo con todo poder y con engaño, por cuanto no recibieron el amor de Dios para ser salvos. Entonces yo decía, Señor, pero ¿cómo es la apostasía? Porque uno entiende que la apostasía es apartarse de Dios, el punto final, y renunciar de la fe. Pero el Señor me llevó a investigar ese tema, a hacer un marco teórico, a investigar y sacar todo a nivel práctico, a nivel tecnológico, a nivel científico, una investigación de tipo horizontal, donde podía ver cada uno de los pormenores, y el Señor me enseñó cómo el maligno está infiltrando la iglesia de hoy. Por eso que hoy en día las iglesias son frías. Todas iglesias hablan de ser la única verdad de Dios, las denominaciones, pero tú ves, no hay presencia ni manifestación del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que da vida. La carne de nada aprovecha, el Espíritu es el que da vida, dice la palabra de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay liberación. Pero en la iglesia hay pecado, hay fornicación, hay adulterio, hay mentira, hay engaños, pleito, pelea, dice, o si no, ¿por qué las iglesias se dividen? Falsos pastores y falsos ministros que el diablo ha mandado precisamente porque no enseñen, no hablen y no ministren sanidad divina, ni hablen de la manifestación de la obra del Espíritu Santo. Porque el Señor en el Antiguo Testamento ha sido bien claro cuando nos llama a la reconsideración, cuando nos llama al arrepentimiento. Y Él dice, volveos a mi reprensión y yo derramaré sobre ustedes mi Espíritu Santo y os revelaré y enseñaré mi palabra. Y la palabra de Dios en el Nuevo Testamento dice, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para vuestras hijas, para los que estén lejos y para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Pregunta, ¿el Señor te ha llamado a su camino? Si es así, tú tienes el derecho de ser revestido por el poder del Espíritu Santo. Pero ¿sabe por qué en la iglesia no hay eso hoy en día? Porque hemos entrado en un modernismo que ha bloqueado nuestras mentes, nuestras capacidades cognitivas. Nuestra corteza cerebral emocional domina sobre el intelecto, sobre la reflexión, sobre la amígdala que se encuentra en unas glándulas y sistemas que se encuentran en la parte inferior y del centro de nuestro cerebro. Ha embotado la parte prefrontal que tiene que ver con la parte reflexiva, que tiene que ver precisamente con el razonamiento. Todo eso lo dejamos a un lado solamente por la emoción del momento, del like, de sentirnos bien, de ver películas, de andar en películas o en juegos de terror y todas esas situaciones que dañan y destruyen nuestras almas y nos apartan de la fe de Jesucristo. Hoy en día esto precisamente se ha hecho tan grande que hoy en la mesa estamos comiendo y están con los digitales. Yo en mi casa ya he prohibido eso. Donde quiera que vayamos a comer, nada de celulares. Al principio es terrible, hermano. Porque es una adicción, es como el drogadito, quítale la droga y se desconfigura. Sus personalidades se deforman. Sí, entonces en la mesa prohibida aquí vamos a comer y no me van a tocar nada de celulares a un lado. Y a veces cuando lo hace, porque como están habituados y están en la adicción, en la dopamina cerebral que estos sistemas desarrollan o estimulan para que bote nuestro cerebro dopamina, que es una forma de droga, de hormona, de droga natural que nos hace sentir contento y feliz cuando trabajamos con estos medios digitales. Es difícil tratar con las personas y a veces yo los quedo mirando a mis hijas y le digo, haga caso a lo que le digo. Haga caso con buenas palabras. No quiero utilizar de otra forma sino con la palabra.
Habrá tiempo y habrá un determinado momento que usted pueda leer, pueda estudiar, porque supuestamente le damos para estudio, pero lo utiliza para otra cosa. Para estar chateando, jugando, viendo películas, etcétera, etcétera. Entonces, imagínate que estos dispositivos, en vez de unir a la familia, nos está destruyendo, está destruyendo. La familia se está cayendo en pedazos hoy en día. Imagínate que en la casa está uno en la sala y otro en el segundo piso, en su cuarto. Antes llamábamos, fulano, ven acá, Juan, baja, vamos a comer. Ahora ya no, ahora es coger el celular, pim, 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 ya está listo la comida, bajé. Cualquier cosa que crisis llaman del segundo piso al primer piso y a la planta baja y estamos aquí. A veces estamos conectados y es terrible porque tú ves a las personas ahí, estamos conectados uno con el otro y ya no hay la comunión entre esposos. Cada uno está en su celular, inmerso, adicto al sistema y a la tecnología. Y está destruyendo hogares. Y algo que yo me pude percatar precisamente cuando a raíz de la pandemia que tuvimos, a pesar de que se impulsó bastante la tecnología, sin embargo, nosotros tuvimos comunión con la familia, aunque nos encerraron a todos, ¿verdad? Y ahora último también que tuvimos apagones fuera internet. Andaban como desesperados, como esos adictos buscando a dónde, pero había los últimos apagones. Y en esos últimos apagones, qué lindo poderse sentar con nuestros hijos, con nuestra familia y conversar con nuestra esposa, dialogar con nuestros hijos. Y tocábamos temas increíbles. Oye, pasábamos momentos agradables sin el celular, que intermedie o nos separe de la comunión familiar. Y podíamos hacer un estudio bíblico y opinábamos y analizábamos y todo eso. No había celular que nos distraiga y no había celular que nos rompe la comunión. Volvió la luz y volvimos al mismo sistema normal. Cada uno por su celular, cada uno por su lado y todos pegados a eso. Y cuando se trata de leer la palabra de Dios no hay tiempo. Y es que, hermano, que yo también he vivido esa situación, por eso tuve que clamar a Dios, porque yo veía que después de estar en los dispositivos, brincando aquí, brincando acá, ya no tenía tiempo para orar. No me daba ganas de ir a orar. Me sentía muy atenuado y muy cansado, me iba a dormir. ¿Me comprenden? Entonces, a veces iba a la televisión y veía una película y era tan interesante que corría hasta 1, 2 de la madrugada y al día siguiente parecía sonámbulo en el trabajo. Por el sueño, me estaba robando mi tranquilidad. Me estaba robando la paz y todo eso el Espíritu Santo me fue revelando lo que estaba pasando en mi vida, porque el Señor ha dicho, mi paso dejo y mi paso doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe nuestro corazón ni tenga miedo, pero sin embargo la paz y la tranquilidad que Cristo ganó para nosotros en la cruz del Calvario se estaba perdiendo en el uso y el abuso de la tecnología. Entonces, hoy por hoy, tengo el televisor apagado. Procuro no encenderlo ni dejarme distraer por estas películas ni por los sistemas monitores, al menos que sea por trabajo o por investigación o por estudio. No lo utilizo en lo posible y me acuesto temprano y mis hijas se asombran y dicen, papi, ¿pero por qué? 8 de la noche ya estás durmiendo. Antes quedaba hasta las 12 de la noche. Prendido ahí todos los días. Imagínate cuántos años hemos estado nuestro cerebro lavándose con el conocimiento de la tecnología inversa a lo que significa el amor y la verdad. Y es que todo lo que vemos a través de estos medios digitales es venganza, odio, resentimiento, que Julano le hizo esto, que Mengano mató a otro y ahora vamos y tenemos que matar a ellos y destruirlos también porque nos hicieron un daño. Y entonces no hay cavidad para el perdón, no hay cavidad para la misericordia. Es decir, es todo lo contrario a los principios y normas que Cristo sembró en nuestra vida. Es por eso que tenemos una iglesia mediocre, una iglesia apática a las cosas espirituales, una iglesia que prioriza las emociones y el baile y la discoteca dentro de las iglesias y los falsos ministerios de alabanza que se traducen en bailes dentro y coreografías dentro de las plataformas donde se predica. Yo no encuentro en la Biblia donde hablen del ministerio de danza. No sé si alguien puede ayudarme. La Biblia menciona, pero en una o dos ocasiones. Pero en el Nuevo Testamento no habla absolutamente nada del ministerio de la danza. La palabra de Dios habla del ministerio de la predicación, del ministerio de evangelismo, del ministerio del pastorado, del ministerio profético, pero no habla absolutamente nada de ese ministerio. ¿Dónde se la sacaron? ¿Verdad? Y priorizan el baile
¿Por qué? Porque no pueden tener la unción del Espíritu Santo. Cuando esa gente danzaba, que es una forma de baile, lo hacían por el gozo y la alegría que el Espíritu Santo producía, no por el gozo de la carne. Yo recuerdo en unos viajes cuando estuve en Israel, en el mar de Galilea, estábamos observando y los hermanos que nos llevaban en el bote comenzaron a cantar y qué bonito. Y después comenzaron a bailar, a danzar entre comillas y hicieron el trencito. Se cogieron entre la cintura y daban vueltas ahí dentro del barco, cogiendo y haciendo el trencito, que es mundano y pagando. Por ahí estaban bailando según en el espíritu, bailando y cogiéndose el trencito. Y otro hermano que me vio y yo que estaba sentado observando, me decía, hermano, ¿por qué no va a bailar y a lanzar? Hermano, discúlpeme, eso yo ya lo practiqué en mi vida pagana en la discoteca. Yo bailaba salsa, merengue, que es lo que están haciendo ahí. Y eso yo ya lo dejé en el mundo. Ahora soy de Cristo y vivo para Cristo. Amén. Amén. Entonces, todas estas cosas son cosas que tenemos que nosotros pensar, vigilar, racionar y cuidar. Y sobre todo, lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos, porque de una u otra forma, inocentemente, hemos caído en ese pecado de idolatría. Hemos pecado. Yo le decía, Señor, ¿por qué no estoy sintiendo tu paz? ¿Por qué no estoy sintiendo tu presencia como antes? ¿Por qué mis oídos están pesados para oír la voz del Espíritu Santo? Y ahí el Señor me llevó precisamente a su palabra y comenzó a llenarme, porque hoy en día no solo es un problema personal, sino un problema generalizado del problema de Dios. Por eso la palabra de Dios constantemente habla que en el día del arrebatamiento, dos estarán en comino, pero uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán moliendo en un camino, el uno será llevado, pero el otro será dejado. Dos estarán en una cama, el uno será llevado y el otro será dejado. Hermanos, la palabra de Dios nos manda a reflexionar entre tanto estemos a tiempo, porque dice la palabra de Dios, busca a Adonai mientras esté cercano. Llamarle entre tanto esté cercano. Deje el hombre impío sus pensamientos y el hombre inicuo su camino y vuélvase a Dios, el Dios nuestro, el Cristo de la gloria, que es amplio en perdonar. Todavía hay tiempo, porque llegará el momento, como en el arca de Noé, que Dios va a cerrar la puerta y lo que Él cierra, nadie lo abrirá. Oremos, hermanos. Padre Celestial, gracias te damos por la oportunidad de poder reflexionar y advertir tu pueblo, Señor, sobre la forma de los engaños a nivel tecnológico. Es ciencia, es tecnología, es un don, pero mal empleado puede causar estragos en nuestra vida espiritual, y eso vemos a nivel general. En toda parte y en todos países está destruyendo vidas, hogares, matrimonios, parejas, y toda esta situación, llenándonos de terror y de miedo, de tal manera que no podemos ni siquiera echar fuera un vil demonio, porque estamos más aterrorizados por los demonios que lo que la autoridad que Dios nos ha dado en su palabra. Señor, perdona estos pecados, perdona a tu iglesia, perdona a tu pueblo y avívanos en estos tiempos difíciles, como anunció Habacuc. Y seas tú estimulando nuestra vida y que podamos consagrarnos, que la ciencia, la tecnología esté sujeta bajo tu señorío y nosotros con ella también, para que podamos esparcir el evangelio como esta mañana y compartir a otros para que puedan con tiempo ver nuestros errores, corregir nuestras faltas y volvernos al Cristo de la gloria. Porque como dice tu palabra, el brazo de Adonai no se ha cortado para salvar, ni su oído se ha agravado para oír, pero son nuestros pecados los que han hecho división entre Dios y entre nosotros, y necesitamos volvernos a Dios, volvernos a su reprensión, para volver nuevamente a retomar una vida llena de la presencia de Dios y la plenitud del Espíritu Santo, porque en Cristo somos más que vencedores por aquel que nos llamó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Gloria a Dios una vez más y aleluya. Te damos gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, mis estimados hermanos.